continuamos entregando el premio a los mejores funcionarios de la República de Guatemala, premiando el trabajo y el esfuerzo que han dedicado a los municipios el cual hemos premiado. También pues estamos agradeciendo con este premio el trato que tuvieron con nosotros cuando realizamos el segmento Viva Guatemala. Así que hoy nos encontramos en Santa Cruz del Quiché entregándole el premio al señor alcalde José Francisco Pérez Reyes. Así que bueno, muchísimas gracias por darnos la bienvenida, señor alcalde, y felicitaciones por hoy poderle estar entregando este premio. Nos hace sentir muy felices poder hacer esta selección, ¿verdad? Poder hacer la selección de los alcaldes que han trabajado más por su municipio. Como ya lo mencionaba, pues estamos premiando la visión, estamos premiando el trabajo, estamos premiando el no ser solamente alcalde, sino también amigo del pueblo. Entonces hicimos una selección, te cuento, ya hemos visitado más de 178 municipios de nuestra Guatemala y pues hicimos esta pequeña selección para los mejores funcionarios de la República. ¿Qué es lo que sí se calificó? Como ya te mencionaba, se calificó pues la visión, se calificó pues el futuro, el plan de trabajo, como los proyectos. Bueno, también nos hemos dado cuenta y pues cuando tuvimos la oportunidad de hacer nuestro segmento Viva Guatemala, pues nos dimos cuenta de los trabajos, de que se enfocaron en la salud, en la mujer, en el municipio, infraestructura. Entonces, pues como ya te mencionaba, pues eso estamos premiando, ¿verdad? Estamos premiando pues el esfuerzo, el no ser solamente un alcalde, sino también ser un amigo del pueblo. Agradecerle también a las personas que en su momento nos tomaron en cuenta para ser parte de un listado de candidatos para poder recibir este reconocimiento, y hoy pues agradecerle al programa Feliz Fin de Semana porque nos están haciendo entrega de un reconocimiento el cual pues nos enorgullece bastante, pero que también a la vez nos compromete más a seguir trabajando por el desarrollo de este municipio como lo es Santa Cruz del Quiché.